El árbol de la vida explicado. Si hay un símbolo que resume toda la esencia de la Cábala, ese es el árbol de la vida. No es simplemente un diagrama místico ni una figura decorativa. Es un mapa completo de la realidad, una representación de cómo lo infinito se convierte en finito, cómo lo invisible se transforma en lo visible, y cómo el ser humano está conectado con todo ello. Comprender el árbol de la vida no es solo adquirir conocimiento intelectual, es empezar a ver el mundo y a uno mismo desde una perspectiva completamente diferente. Es entender que todo lo que ocurre sigue un orden, una estructura, un flujo de energía que puede ser estudiado, comprendido y en cierta medida dirigido. Un mapa entre lo divino y lo humano. El árbol de la vida surge de la tradición cabalística como una forma de explicar cómo la energía infinita, conocida como Ein Sof, se manifiesta en el universo. Dado que lo infinito no puede ser comprendido directamente, se expresa a través de una serie de niveles o emanaciones. Estas emanaciones son conocidas como sefirot y constituyen la estructura del árbol. El árbol no describe un lugar físico, sino un proceso dinámico. Es la secuencia mediante la cual la energía pasa de lo más abstracto a lo más concreto, desde la pura potencialidad hasta la materia. Pero lo más importante es esto: ese mismo proceso ocurre también dentro de ti. Las 10 sefirot, los niveles de la realidad. El árbol de la vida está compuesto por 10 sefirot, que pueden entenderse como 10 aspectos fundamentales de la existencia. No son entidades separadas, sino dimensiones interconectadas de un mismo sistema. Cada sefirá representa una cualidad específica. Nu, Keter, corona, el origen absoluto. La voluntad pura, el punto inicial antes de toda forma. 2. Jochma, sabiduría, la chispa creativa, la intuición, la idea en estado puro. 3. Binah, entendimiento, la estructura, la capacidad de dar forma a la idea, de analizar y comprender. 4. Gesed, misericordia, expansión, generosidad, amor incondicional. 5. Geburah, rigor, disciplina, límite, fuerza, juicio. 6. Tiferet, belleza, equilibrio entre expansión y restricción, armonía, compasión. 7. Netzach, victoria, persistencia, impulso, deseo de avanzar. 8. Od, gloria, intelecto, comunicación, lógica. 9. Yesod, fundamento, conexión, canalización, puente entre lo espiritual y lo material. 10. Malhut, reino, la manifestación física, el mundo material. Estas 10 sefirot no deben verse como una lista estática, sino como un flujo continuo. La energía desciende desde Keter hasta Malhut, pasando por todas las etapas intermedias. Netas, el flujo de la energía. Uno de los principios más importantes del árbol de la vida es que la energía no aparece de la nada ni se manifiesta directamente. Sigue un proceso. Primero surge como una idea pura, Jochma. Luego se estructura, Binah. Después se equilibra entre expansión y restricción, Gesed y Geburah. Se armoniza, Tiferet. Se impulsa hacia la acción, Netzach. Se organiza mentalmente, Hod. Se canaliza, Yesod. Y finalmente se manifiesta, Malhut. Este proceso ocurre constantemente, tanto en el universo como en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tienes una idea, primero aparece como intuición, luego la desarrollas, después decides cómo llevarla a cabo, finalmente la materializas. El árbol de la vida describe exactamente ese recorrido. El árbol como modelo psicológico, uno de los aspectos más poderosos del árbol de la vida, es que no solo describe el universo, sino también la mente humana. Cada sefirá puede entenderse como una función psicológica. Keter, propósito profundo. Jochma, inspiración. Binah, análisis. Gesed, emociones expansivas. Geburah, autocontrol. Tiferet, equilibrio emocional. Netzach, motivación. Hod, pensamiento lógico. Yesod, subconsciente. Malhut, acción,
Esto convierte al árbol en una herramienta de autoconocimiento, permite identificar desequilibrios, entender patrones y desarrollar una mayor conciencia sobre cómo funcionan los propios procesos internos. Equilibrio, la clave del sistema. El árbol de la vida no funciona correctamente si hay exceso o defecto en alguna de sus partes. El equilibrio es esencial. Por ejemplo, demasiado Gesed, sin Geburá límite, puede llevar al caos. Demasiado Geburá sin Gesed puede generar rigidez o bloqueo. Tiferet actúa como el centro que armoniza estas fuerzas opuestas. Este principio de equilibrio se aplica a todos los niveles: emocional, mental, espiritual y práctico. Las 3 columnas. El árbol de la vida se organiza en 3 columnas. Columna derecha: Jochma, Gesed, Netzach. Columna izquierda: Binah, Geburah, Od, Ge. Columna central: Keter, Tiferet, Yesod, Malhut. Estas columnas representan 3 formas de energía: dar, Gevuri, recibir, equilibrar. El crecimiento personal implica aprender a moverse entre estas 3 dinámicas, los 22 caminos. Además de las Sefirot, el árbol incluye 22 caminos que conectan los diferentes niveles. Estos caminos están asociados con las letras del alfabeto hebreo y representan transiciones, procesos de cambio. No basta con conocer las etapas, también es necesario entender cómo se pasa de una a otra. Los caminos simbolizan ese movimiento. Macrocosmos y microcosmos. Una idea central de la Cábala es que el ser humano es un reflejo del universo. Lo que ocurre en el árbol de la vida a nivel cósmico ocurre también a nivel individual. Esto se resume en el principio: como es arriba, es abajo. Aunque esta frase se asocia más comúnmente con Hermes Trismegisto, su esencia está profundamente alineada con la visión cabalística. El árbol de la vida es, por tanto, un puente entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano. Aplicación práctica del árbol de la vida. Comprender el árbol no sirve de mucho si no se aplica. Su verdadero valor está en cómo puede utilizarse en la vida diaria. Algunas aplicaciones prácticas incluyen: analizar decisiones, están equilibradas o dominadas por un solo aspecto; entender conflictos, hay exceso de rigidez o falta de límites; desarrollar proyectos, seguir el flujo desde la idea hasta la manifestación; trabajar el autoconocimiento, identificar qué sefirot están más activas o bloqueadas. El árbol se convierte así en una herramienta para vivir con mayor conciencia. Más allá del símbolo, es fácil quedarse en la parte visual del árbol de la vida, pero su verdadera profundidad va mucho más allá. No es un objeto para admirar, sino un sistema para explorar. Cada sefirá puede estudiarse durante años. Cada conexión tiene múltiples niveles de interpretación. El texto fundamental que desarrolla muchas de estas ideas es el Zohar, donde el árbol aparece como una estructura viva, dinámica, llena de significado. El árbol como camino de evolución. En última instancia, el árbol de la vida no solo describe cómo se crea el mundo, sino también cómo el ser humano puede evolucionar dentro de él. El recorrido no es solo descendente, de lo espiritual a lo material, sino también ascendente. A través del conocimiento, la conciencia y la práctica, es posible recorrer el camino de vuelta, desde Malhut hacia Keter. Este ascenso simboliza el desarrollo espiritual, el proceso de volver a conectar con el origen. Conclusión: un mapa para comprender la realidad. El árbol de la vida es mucho más que un símbolo antiguo. Es un sistema completo que integra filosofía, psicología, espiritualidad, estructura del universo. Ofrece una forma de entender cómo funciona la realidad en todos sus niveles, desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Pero, sobre todo, ofrece algo aún más valioso: una forma de entenderte a ti mismo como parte de ese sistema. Cuando empiezas a ver tu vida a través del árbol de la vida, las experiencias dejan de ser aleatorias. Empiezan a tener sentido dentro de un proceso más amplio. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque ya no se trata solo de vivir, sino de comprender cómo y por qué estás viviendo, y cómo puedes hacerlo de forma más consciente. En el siguiente capítulo, este conocimiento se llevará aún más lejos
al explorar cómo influir en la realidad utilizando estos principios, pasando de la comprensión a la acción directa. Si este contenido te aportó valor, suscríbete, comparte, comenta y te contestaré. Gracias.